cierto?, que es la introducción. Nosotros la clase pasada trabajamos básicamente, ¿no es cierto?, sobre el abstract y quedaba para que ustedes trabajen sobre la introducción. ¿Qué tenían que hacer sobre la introducción? Trabajar con los referentes contextuales, ¿no es cierto? Y trabajar con estas oraciones que les decía, señala si las siguientes oraciones con información sobre este texto son verdaderas o falsas. Consigna el número de líneas o del texto sobre las que te basaste para tomar la decisión de elegir entre las dos opciones mencionadas. Yo calculo que algunos lo habrán hecho, otros no, entonces creo que la idea va a ser, en primer lugar, recordarles que si ustedes no trabajan, que si ustedes no practican, lamentablemente no van a llegar a buen puerto, ni en los prácticos, y obviamente que si no aprueban los prácticos, van al parcial, tampoco lo van a aprobar si ustedes no practican. Acuérdense que esta es una asignatura meramente práctica. Bien, vamos a ver entonces, lo que les propongo es que calculo que algunos habrán imprimido, ¿no es cierto?, el texto, otros no, y como para que tenga sentido trabajar y que no estén perdidos, yo voy a ir moviendo el texto en la página y aquellos que no lo hayan, que lo tengan imprimido o impreso, lo hacen en sus papeles. Vamos a demorar unos 5 minutitos en ir viendo, ¿no es cierto?, el texto de la introducción. Yo voy a ir moviendo lentamente en la pantalla para que lean el texto y luego vayamos a trabajar con las actividades que tenían asignadas, aparte, ¿no es cierto?, de tener asignadas actividades, tenían que, ¿no es cierto?, trabajar con los referentes también, los referentes contextuales y con las preguntas y con las oraciones de verdadero o falso. Bien, vayamos leyendo entonces un poquitito el texto, lentamente, yo lo voy a ir moviendo y ustedes lo van a ir leyendo. ¿Estamos? Profe, O lo que yo le... ¿Sí? ¿Escucho? ¿la asistencia la llenamos ahora el formulario o al final de la clase? Toqué sin querer. Porque ahí han pasado un La link. pueden ir llenándola, la pueden ir llenándola, Bien, y empezar a mandar. Yo en media hora, 45 minutos, ya cierro el formulario. ¿Está? Media hora, 45 minutos se cierra el formulario. Si podría mandar el formulario de nuevo, lo voy a volver a hacer. Ajá. A ver, un segundito. Lo vuelvo a mandar. Bien, estamos entonces. Hasta ahí sí vamos. Bien. Vuelvo a compartir, porque no sé qué hice que le cerré la guía. Bien, y estamos aquí. Bien, entonces, a ver si se compartió, ahora sí. Vamos a ir leyendo, ¿no es cierto?, el texto para que ustedes después sepan de qué se trata, ¿no es cierto?, un poco, porque no sé cuántos habrán hecho la actividad que tenían que hacer. Entonces le dice este documento de investigación, investiga el efecto macroeconómico de un salario mínimo legal. Muchos gobiernos alrededor del mundo han implementado un salario mínimo desde fines del siglo XIX. Para una ilustración, en la tabla 1 se informa el tamaño del salario mínimo legal en varios países, en varias economías desarrolladas grandes. El salario mínimo típicamente yace entre el 30 y el 60% del salario medio. Bien, luego le dice, el salario mínimo representa, si ven con la manito voy leyendo, para que más o menos quienes no lo hayan leído, no estén tan perdidos en la clase, si bien no han practicado,
El salario mínimo representa, ven con la manito como voy marcando, ¿no es cierto?, donde estoy leyendo, un tema que regularmente ingresa en el debate público. Uno solo necesita pensar acerca de las propuestas numerosas para incrementar el salario mínimo, el cual a menudo resulta en controversias públicas sobre el impacto del salario mínimo. La profesión la profesión en economía ha producido una literatura empírica voluminosa sobre el salario mínimo en las décadas recientes. La gran mayoría de la literatura estudia el efecto del empleo, ya sea por parte de los adolescentes o en la industria de los restaurantes. Una conclusión final no ha sido alcanzada todavía. El desacuerdo sobre el símbolo y el signo, digamos, y el tamaño del efecto del empleo todavía prevalece. Unos pocos estudios en la literatura estudian otros efectos del salario mínimo. Por ejemplo, el efecto sobre los valores de la firma, el efecto sobre los precios específicos del sector o el efecto sobre el consumo de los trabajadores con salario mínimo. Seguimos y les dice, debido a que la literatura se concentra en un segmento de la economía, los adolescentes o los restaurantes, ella transmite poca información acerca del efecto que el salario mínimo tiene sobre los agregados macroeconómicos como el Producto Bruto Interno, el consumo agregado, la inversión agregada y el CPI agregado. Por ejemplo, el efecto del empleo en la industria de los restaurantes no revela una información directa sobre el efecto del empleo agregado. El salario mínimo no afecta solo a los segmentos de la economía donde el número de trabajadores con salario mínimo es alto. El salario mínimo afecta al resto de la economía también. Para evaluar correctamente el impacto macroeconómico del salario mínimo, uno tiene que tomar en cuenta los efectos, les dice aquí, tengo que irme aquí, los efectos de equilibrio general que el salario mínimo puede posiblemente inducir. Por lo tanto, yo analizo el salario mínimo en un marco de SGE, el cual me permite a mí capturar los efectos de equilibrio general posibles. De acuerdo a mi conocimiento, este es el primer documento que encara o que trata el salario mínimo desde la perspectiva macroeconómica. La literatura ofrece unas pocas contribuciones teóricas al debate del salario mínimo. Sin embargo, los autores investigan el salario mínimo en un marco de equilibrio parcial. Ellos asumen que ciertas variables no responden al salario mínimo, pero ellos nunca prueban esta presunción, la cual subyace su análisis. Yo trato de superar, aquí les dice try to, yo trato de superar esta presunción al usar un marco de equilibrio general. Si algunas variables no responden al salario mínimo, el no responder surge como un resultado endógeno al modelo de SG. Yo presento el modelo que uso para el análisis en la sección 2. Los resultados de este artículo están basados en un modelo de SG del estado del arte, el cual formalmente describe el comportamiento de agentes económicos. Yo modelo explícitamente, las varias dimensiones del mercado laboral. Considero al empleo, al desempleo y la participación de la fuerza laboral y el esfuerzo. El modelo simplifica la distribución del salario para dos tipos de trabajadores, los cuales yo etiqueto como calificados y no calificados. Los trabajadores no calificados reciben un salario mínimo que es establecido por el gobierno y los trabajadores calificados ganan un salario que yace por arriba del mínimo. Y en la sección 3 llevo a cabo una estimación bayesiana del modelo, yo estimo el modelo con los datos macroeconómicos de los Estados Unidos. Para identificar los parámetros del modelo, me baso en 6 observables: el Producto Bruto Interno, la inflación, la tasa de interés, la tasa de desempleo, el salario de los trabajadores calificados y el salario mínimo federal. Bien, eso es lo que vimos en línea a una
para que ustedes lo vayan sabiendo, quienes no lo leyeron bien o no hicieron el trabajo, para que sepan de qué se trata, y entonces ahora sí vamos a trabajar. En primer lugar, antes de ir a las oraciones que ustedes tenían que marcar como verdaderas o falsas y decir en qué parte del texto ustedes encontraban la información, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con los referentes contextuales. ¿Se acuerdan que los referentes contextuales son palabras o son frases que hacen referencia a algo que se mencionó en forma previa, en la mayoría de los casos, o que se va a mencionar en forma posterior? ¿Cuál es el objetivo de los referentes contextuales? Evitar la repetición en el texto. Pero eso genera, tanto si nosotros leemos en nuestro propio idioma como si lo hacemos aún peor, ¿no es cierto?, en un idioma que no es el nuestro, genera dificultades en la comprensión del texto, que nos demanda, ¿no es cierto?, detenernos en la lectura y volver un poco en la lectura a recuperar esa información. De eso hablamos ya la clase pasada. Y en algunos casos el autor utiliza esas palabras o esas frases para adelantar información. Bien, y para que yo pueda comprender esa información, ¿qué voy a tener que hacer? Adelantarme la lectura en el texto, recuperar esa información y poder comprender bien. Entonces, trabajar con los referentes textuales, ser conscientes, diferentes textos. Perfecto. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, voy a... Profe, disculpe, se le ha cortado. ¿Sí? ¿Se cortó? Se le cortó. Sí, Hola. como un minuto más o menos. ¿Cuánto se me cortó? Unos 2 minutos aproximadamente se le ha cortado, profe. O sea que no me escucharon lo último que dije. ¿Lo vuelvo a No, repetir? profe. Sí, por favor. Sí, bien. Gracias por avisarme, chicos, porque no me salía nada a mí aquí, justamente a veces me dice que la conexión es inestable y todo, pero ahora no me dijo absolutamente nada. Bien, repito, estaba hablando, ¿no es cierto?, de los referentes. Entonces, no sé si esto ya lo habré dicho, perdón si ya lo dije, pero no les va a venir bien. Les decía, ¿no es cierto?, que los referentes, familiarizarse con la función que cumplen los referentes contextuales es muy importante porque también contribuyen, ¿no es cierto?, a que ustedes logren una mayor comprensión del texto. Y que demanda de ustedes, ¿no es cierto?, en el caso que ese referente, que ya sea una palabra o sea una frase, ustedes tengan que recuperar la información, en la mayoría de los casos demanda que ustedes vuelvan en el texto para recuperar esa información. Pero en algunos casos yo les decía que el autor adelanta información a través de un referente contextual. Entonces, para poder comprender el texto, yo tengo que avanzar en mi lectura para recuperar esa información. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, es trabajar con los referentes en el texto, que ese era, en cierto modo, era lo que ustedes tenían que hacer. Ahora, como nosotros vamos a volver, supongamos que ustedes no promocionen la asignatura, que solamente la regularicen, van a tener que ir, ¿no es cierto?, a un examen final. ¿Qué va a pasar con los exámenes finales? A partir de noviembre, los exámenes finales son presenciales en forma obligatoria. Entonces, ¿qué eso significa? Que vamos a volver al papel. Entonces, al volver al papel, ¿qué va a ocurrir? Que ustedes van a tener, ¿no es cierto?, un texto como el que tienen aquí, subrayado y en negrita los referentes contextuales, y la consigna con respecto al trabajo con los referentes contextuales va a ser:
mediante el uso de flechas y paréntesis, determine, ¿no es cierto?, a qué parte del texto están haciendo referencia las palabras subrayadas y resaltadas en negrita. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar entonces con el which. Vamos a empezar con el which. El which, ¿qué tipo de palabra es el which? Un pronombre relativo. ¿Cuál? Pronombre relativo. Un pronombre relativo, muy bien. Y ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, que los pronombres relativos siempre funcionan como referentes contextuales. ¿Está? Entonces yo tengo que saberlos, conocerlos de memoria. ¿Está? Vuelvo a insistir la importancia de la memoria. Conocerlos de memoria, saber cuáles son, saber qué significan. Está los que con mayor frecuencia les aparecen, que se acuerdan que dijimos que es el which, que significa el o la cual, lo o las cuales, el that, que significa que, y el who, que significa quién o quiénes, pero tienen otros conectores lógicos, los tengo con conectores, referentes contextuales pronombres relativos funcionando como referentes contextuales, como ser el where, que significa dónde, el when, el cuándo, el how, cómo, y que ya los vamos a ir viendo a medida que aparezcan en los textos. Entonces, comencemos con el which. El which, normalmente, ¿qué dijimos? Que cuando nos encontramos con los pronombres relativos, que siempre funcionan como referentes contextuales, ellos hacen referencia normalmente a la palabra o palabras que le preceden inmediatamente. Entonces, ¿a qué parte del texto hace referencia el which que tenemos en la línea 8? The numerous proposals to increase the minimum wage. Bien, hace referencia, y ahora van a ver por qué, a the numerous proposals to increase the minimum wage. Entonces yo empiezo, me dice, uno necesita pensar, justo me está molestando aquí, estoy, tengo aquí, si lo puedo mover, un segundo para el otro lado. Ahora dice, uno solo necesita pensar acerca de las numerosas propuestas para incrementar el salario mínimo, lo cual, a menudo resulta en controversias públicas. ¿Qué es lo que resulta en controversias públicas? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, las numerosas propuestas para incrementar el salario mínimo. Entonces, ustedes significa que con señaló a la parte del texto a la que está haciendo referencia y lo uso los paréntesis para indicar exactamente la parte a la que está haciendo referencia. ¿Está? Bien, seguimos y tenemos, si hay algo que necesitan que yo les esté porque ustedes no comprendieron, y miren si me va a dejar esto, no me, nuevamente, a ver si logro que me lo habilite, qué cosa bárbara, no me lo habilita. Bueno, voy a ver si allí me va a poder habilitar. Bien, si les decía, chicos, que si ustedes ven algo, ¿no es cierto?, o de lo que yo les estoy diciendo no entienden, no duden en habilitar micrófonos y preguntar, ¿está? Interrumpan y preguntemos, así trabajamos bien. Entonces, esto me quedaba así, entonces, the numerous proposals to increase the wage. Ahora tenemos, dice, otros efectos. Me dice otros efectos. Voy a tener que mover entonces aquí. ¿A qué otros efectos está haciendo referencia? Fíjense en la línea 15 y 16, dice, unos pocos estudios
en la literatura analizan otros efectos del salario mínimo. Por ejemplo, ¿cuáles son esos efectos, esos otros efectos? Es que dice el efecto sobre el valor de la firma, algo así. Muy bien, voy a marcar. Voy a sacar una flecha y voy a poner muy bien, el efecto sobre los valores de la firma. ¿Qué más? Porque me dice otros efectos. ¿Qué otro efecto se menciona? Sobre el Efecto sector precios. específico. Muy Sobre el bien. sector Después, específico. claro, después saco otra flecha. ¿Qué me dice? El efecto sobre... ¿Cómo traduzco este sector specific prices? A ver, habilita el El micrófono. efecto de los precios en un sector específico. Perfecto. El efecto sobre los precios, eso es una frase nominal, ¿no es cierto? El efecto sobre los precios de un sector específico. Muy bien. Entonces pongo aquí. ¿Y qué otro efecto habla? El efecto El efecto sobre el consumo de los trabajadores con salario mínimo. Exacto. Y después me habla, ¿no es cierto? Perfecto. Del efecto, me habla del efecto, entonces, sobre el consumo, de los trabajadores con salario mínimo. ¿Estamos? Bien. Borro y pasamos a otra cosa. Lo voy a, para hacer más rápido, hago esto, se borra todo y vamos a otro párrafo del texto. Bien. Vamos a ir entonces ahora, en primer lugar, vamos a ir, si se me corta, por favor, díganme chicos, así vuelvo a repetir lo que no quede claro. Vamos ahora al it. El it se puede traducir, ¿no es cierto?, como él o ella. Bien, yo leo y ustedes me dicen a qué parte del texto hace referencia ese it. Les dice, debido a que la literatura se concentra sobre un segmento de la economía, que son los adolescentes o restaurantes, él o ella transmite poca información acerca del efecto del salario mínimo, acerca del efecto que el salario mínimo tiene sobre los agregados macroeconómicos como el Producto Bruto Interno, ¿Quién es él o la que transmite poca información? La literatura. La literatura. Perfecto, la literatura. Saco flechas y entre paréntesis pongo la parte del texto a la que hace referencia, ese referente, valga la redundancia, exactamente. ¿Está? Bien. Ahora nos vamos a este que tengo en la línea 26, que dice where. ¿Qué tipo de palabra es el where? Pronombre relativo. Pronombre relativo. ¿Ven aquí? Como para que ya ustedes se vayan familiarizando con cuáles pueden ser las palabras que con mayor frecuencia les aparecen como referentes contextuales. Bien, el where. El where es un pronombre relativo que significa ¿qué where? ¿Dónde? 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 Bien. Entonces ahora recuerden que siempre que yo quiera determinar a qué parte del texto está haciendo referencia estas palabras que funcionan como referentes contextuales, tengo que, en la mayoría de los casos, volver sobre el texto. Entonces me dice, el salario mínimo no afecta solamente a los segmentos de la economía a donde el número de trabajadores con salario mínimo es alto. Entonces, ¿a qué parte del texto hace referencia? ¿Dónde? A los segmentos de la economía. Muy bien. Saco la flecha y entre paréntesis pongo los segmentos de la economía. Perfecto. Continúo. Y ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que el tipo de referencia que podía existir era
o algo que se refería previamente al texto o algo que se refería en forma posterior. Y ahora me encuentro con esta palabrita que dice one, que significa uno, pero se refiere a una persona, ahora dice. Fíjense y ustedes me dicen a qué se está refiriendo. Dice, para evaluar correctamente el impacto macroeconómico del salario mínimo, uno tiene que tomar en cuenta los efectos de equilibrio general. ¿Quién es uno que tiene que tomar en cuenta los efectos del equilibrio general? El que analiza. El que analiza muy bien, el que lee, ¿no es cierto? El lector. Entonces, aquí se dan cuenta que la referencia está fuera del texto. ¿Está? Entonces, ¿a quién se refiere cuando dice uno? A la persona que lee, a la persona que analiza muy bien el artículo de investigación. ¿Está? Hasta ahí vamos. Entonces, ahora borro y continuamos, ¿no es cierto?, trabajando más adelante. ¿Y cómo ponemos, profe? El autor, Y ahí pero en ponen inglés. afuera, sacan una flechita en ese caso y dicen lector. ¿Está? Sacan la flechita en alguna parte del examen o que supongamos que si estuviera, ¿no es cierto?, si lo haríamos a la evaluación, la hacemos en línea, por ejemplo, en el práctico, yo les voy a poner entre las, ¿no es cierto?, alternativas que la mayoría tienen todos multiple choice, les voy a poner en el práctico al lector, al autor, o a la literatura, por ejemplo, para que ustedes marquen correctamente a qué hace referencia. Y en el caso que estemos, ¿no es cierto?, en un examen, el examen final, el parcial también lo vamos a tener en línea. Lo que vamos a hacer en forma presencial porque es obligatorio, son los exámenes finales. Y en el caso del examen final también probablemente le pongamos un multiple choice, o si no es, o sea, una opción múltiple, o si no, que ustedes sacan una flechita y ponen lector. Está, no se hagan problema al respecto. Bien. Bien, Ahora profe, aquí profe, disculpe, sí. con respecto al examen final, he leído que los docentes de cada área van a solicitar si quieren o no el examen presencial. ¿Es así? En realidad, a mí la última, me enviaron una resolución en la que dice que eran obligatorios, como una manera de volver en forma gradual digamos, a la presencialidad. Todavía creo que sí hubo personas o hubo docentes que cuestionaron esto, diciendo si iba a haber tiempo de que tanto alumnos como profesores y todo el sistema, todo lo que hay que organizar, porque se imaginan que hay que comunicarle a Bedelía que vamos a necesitar tal aula para tantos alumnos, pero nos encontramos con el problema que nosotros con 20 días de anticipación no sabemos quiénes se presentan al examen o cuántas personas se van a presentar al examen, ¿está? Entonces es como que habría que organizar, aceitar muy bien todo esto para eso. Yo les voy a estar diciendo, porque ya lo voy a averiguar bien, les voy a estar confirmando esto en la próxima clase, la próxima semana, porque ya creo que podemos tener información más, digamos, Profe, ¿sí? hoy hay una reunión que va a hacer el decano, en donde seguramente van a confirmar, digamos, todo lo que están hablando. Es hoy la reunión. Claro, hoy hay reunión de consejo directivo. Está. Entonces, calculo que van a tratar el tema en el consejo directivo también, porque es una preocupación realmente volver a hacer, volver a la presencialidad. Hay que tener en cuenta muchas cosas, pero vamos a ver. Así que si Dios quiere, para la próxima clase, chicos, vamos a tener una semana por delante, vamos a tener información ya más fidedigna y más ya confirmado si es así o no, o si continuamos hasta fin de año, inclusive con los exámenes finales online. Y lo implementan a partir del año que viene.
Está, así que, Perfecto. bueno, eso vamos a estar viéndolo. No se hagan problema que, o sea, de cualquier manera, en cualquiera de las asignaturas le van a decir, ¿está? Bien. Seguimos Profe, trabajando pero entonces. quería preguntarle si el práctico y el parcial se mantienen No, virtuales. práctico y parcial, en eso, en práctico y parcial, es lo que Martín estaba diciendo o alguien de ustedes mencionó, que quedaba a criterio de los profesores hacerlo en línea o ir al edificio central. En nuestro caso particular de la cátedra de inglés, vamos a seguir en línea. Salvo, ¿no es cierto?, que por este año, ¿no es cierto?, si Dios quiere, al año tenemos todos la esperanza de volver ¿no es cierto?, a la presencialidad. Salvo que haya alguna resolución por la cual nos veamos obligados a volver a la presencialidad. Hasta el momento, la información que yo manejaba, de acuerdo a la resolución que me enviaron como directora de departamento, es que los exámenes finales iban a ser presenciales, ¿está? Que iba a ser como una manera de volver en forma gradual. Pero al mismo tiempo, yo me enteré de que hubo profesores o coordinadores de carrera que cuestionaron esto debido al hecho de que hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, para volver a la presencialidad. Tener un aula adecuada y si ustedes, por ejemplo, en inglés técnico son muchos los alumnos, o sea que no sé cuántos se presentarán y nosotros tenemos que comunicar con 20 días a la vedelía para que nos busquen el aula, para que respetemos los protocolos y demás. Así que por el momento no les puedo decir esto es así, sí o sí. Y más lo que ustedes están más enterados que yo, que bueno, sí sé hoy, sabía que hay una reunión de consejo directivo, pero no estaba al tanto si iban a tratar, leí así el orden del día muy a los apurones, pero seguramente van a tratar este tema, porque hubo quejas al respecto, o sea, de cuán factible sería, ¿no es cierto?, volver con los exámenes finales en noviembre a la presencialidad. Vamos a ver, porque también se superponen, ¿no es cierto?, como son exámenes que se van a superponer con las clases todavía, con parciales y demás, no sé, la verdad. Así que yo les voy seguramente nos van a mandar notificaciones y yo les informo en cuanto tenga la semana que viene. Y ustedes también ya van a saber a través de también las otras asignaturas. Pero charlamos bien entonces al respecto la próxima clase. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan, chicos? Quedo a disposición. Si no, seguimos. Profe, ¿Estamos? ¿Sí? ¿podría analizar el referente anterior otra vez, por favor? ¿El one? ¿Sí? Sí. ¿Cómo no? Voy atrás. Bien. Les digo, no les vamos a poner este tipo de referentes que está por fuera del texto porque los complica más, pero es como para que ustedes también tengan conciencia, ¿no es cierto?, que cuando leo un texto, porque esto es inglés, pero la metodología que utilizamos también se aplica a la lectocomprensión en español, ¿está? Entonces, creo que tomar conciencia de estas cosas también ayuda para interpretar no solo el texto en inglés, sino también esto ayuda mucho a agilizar la lectura en nuestra propia lengua. Y se lo digo por propia experiencia. Bien, entonces, ustedes aquí ven que tenemos tres tipos de referencia. Dos que se encuentran en el texto, que son las que hacen referencia a algo que se menciona previamente o algo que se menciona de forma posterior, y una referencia exterior al texto, pero que está implícita. Entonces, en este caso, donde decía, to correctly assess, ahí estoy, para evaluar correctamente el impacto macroeconómico del salario mínimo, uno tiene que tomar en cuenta los efectos de equilibrio general. Uno se refiere, no se está refiriendo a cantidad, sino que se está refiriendo a una persona. Entonces, dice, el autor que está diciendo que uno, el que analiza, ¿no es cierto?, el problema del salario mínimo y su impacto
macroeconómico, el lector de este texto está también, tiene que tomar en cuenta los efectos de equilibrio general. Entonces, ese uno se refiere. Alguien me dijo a la persona que analiza el tema, perfecto, a la persona que lee el texto, el lector también, ¿está? Y al lector. Entonces, ustedes pueden poner persona que analiza, sacar una flechita, decir persona que analiza el tema del texto o el lector en sí mismo, ¿está? Bien, vamos entonces a avanzar con los referentes. Aquí trabajamos mucho con los referentes en este texto y así se van sacando muchas las dudas de cómo trabajarlo. Vamos entonces aquí en esta parte, tienen bastante para trabajar y empezamos, ¿no es cierto?, con el hay. ¿Qué significa el hay? Espero que lo voy a hacer más chiquito porque si no esto va a ser un desastre. ¿Qué significa el hay? El hay significa yo, ¿no es cierto? Entonces dice, por lo tanto, yo analizo el salario mínimo en un marco de SGE. ¿Quién es yo? El autor. El autor. Entonces está, ¿qué puede pasar? Yo puedo poner que es el autor, está el que dice esto, vamos a ponerlo mejor, voy a borrar y voy a poner un texto. Vamos aquí y les voy a poner aquí, ustedes pueden poner, a ver si me habilita a tener texto aquí. Ay, Dios, que cuando no quiere esto responderme, me hace renegar. Espérenme un segundito. Les quiero ir poniendo cosas ahora sí. Entonces, ¿a qué hace referencia? Al autor, ¿no es cierto? En este caso, al autor. Es posible que si estuviéramos en papel, ¿no es cierto? Yo me vaya con la flecha y los paréntesis arriba a donde se menciona quién es el autor de este artículo de investigación. ¿Está? Bien. Continúo ahora y me voy al which. El which, ya como habíamos dicho, ¿no es cierto? El which es un pronombre relativo. Como tal, ¿se acuerdan que decíamos como pronombre relativo? Normalmente hace referencia a la palabra o a la palabra o a la frase que le precede inmediatamente. Entonces, yo digo, por lo tanto, yo analizo el salario mínimo en un marco de SGE, el cual me permite capturar los efectos de equilibrio general posibles. Bien, ¿a qué se refiere ese which? Por lo tanto, yo analizo el salario mínimo en un marco de SGE, el cual me permite capturar. ¿A qué se refiere ese which? A DSG. Muy bien. Hace referencia a todo esto, entonces, a DSGE Framework, al marco, a un marco DSG. ¿Está bien? Continúo. Ahora dice, my knowledge. Fíjense, si yo no tengo idea de qué significa my knowledge, no voy a poder determinar, ¿no es cierto?, a qué parte hace referencia. ¿Qué significa my knowledge? Mi conocimiento. Mi conocimiento. Mi conocimiento. Entonces dice, to my knowledge, de acuerdo a mi conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Del autor. Del autor. Perfecto. Conocimiento del autor. Entonces dice, de acuerdo a mi conocimiento, este es el primer documento o el primer artículo. Entonces, ¿a qué hace referencia? Al texto. A este texto, a este artículo. Es perfecto. Hace referencia al texto, ¿está? A este texto. Entonces, ahí es como que, esperen, voy a deshabilitar esto y a ver si me habilita el texto aquí. Bien.
me lo habilito al texto aquí, me dice entonces, hace referencia a este artículo. A este artículo hace referencia a este texto, ¿no es cierto? Que es el artículo de investigación. Bien, entonces este es el primer artículo que trata el salario mínimo desde la perspectiva macroeconómica. ¿A qué parte del texto hace referencia? ¿Ese DAT? ¿Qué tipo de palabra es el DAT? Pronombre tipo? demostrativo. Es un pronombre, ojo, puede ser un pronombre demostrativo, pero en la mayoría de los casos funciona como un pronombre relativo, ¿no es cierto? Entonces, como pronombre relativo, hace referencia a lo que le precede normalmente. Entonces me dice, de acuerdo a mi conocimiento, este texto es el primer artículo que Al primer artículo. perfecto. Hace referencia al primer artículo. Está a esto. Bien, continúo. Ahora me voy a la línea 36, a donde me voy a encontrar con la palabra they, que es un pronombre subjetivo. ¿Se acuerdan de los que encontramos al inicio de una oración? They significa ellos o ellas. Para poder recuperar, entonces, recuerden ustedes que para poder recuperar la parte del texto a la que hace referencia el pronombre subjetivo, yo tengo que volver en el texto. Entonces voy a volver un poquitito. Y me dice, la literatura ofrece unas pocas contribuciones teóricas al debate del salario mínimo. Sin embargo, los autores investigan el salario mínimo, habla de estos, ¿no es cierto?, de Brown et al., de Brown y otros, de Lee y Sáez, de Sorkin, está. Dice, sin embargo, los autores investigan el salario mínimo en un marco de equilibrio parcial. Ellos asumen que ciertas variables no responden al salario mínimo. ¿Quiénes son ellos? Los autores. Los autores. Perfecto. Son entonces voy a sacar la flecha y voy a marcar que son ese de ahí está haciendo referencia a los autores. Y vuelvo a tener otro de ahí, ¿no es cierto? Vuelvo a tener el otro de ahí. Me dice, pero ellos nunca prueban esta presunción. ¿Quiénes son ellos? Los autores. Sigo hablando entonces, sigo hablando de los autores. Y me hace renegar el marcador este. Vamos a volver a marcar aquí. Miren cómo me hace renegar, voy a sacar así. También hace referencia a los autores. Dice, pero ellos nunca, entonces dice, ellos asumen, yendo a la oración anterior, ellos asumen que ciertas variables no responden al salario mínimo, pero ellos nunca prueban esta presunción, this assumption, este supuesto, esta hipótesis. ¿Qué hipótesis, qué supuesto, qué presunción? Que ciertas variables no responden al salario mínimo. Muy bien, que ciertas variables no responden al salario mínimo. Perfecto, muy bien. Ahora me dice, pero ellos nunca prueban esta presunción, esta hipótesis, la cual subyace su análisis. Entonces, which, la cual subyace su análisis. ¿Qué subyace su análisis? Esta presunción. Muy bien, esta presunción. Esta presunción. Entonces, pero ellos, los autores, nunca prueban esta presunción. ¿Cuál presunción? De que ciertas variables no responden al salario mínimo, lo cual, la presunción, subyace su análisis.
aquí tengo el their, que significa su para they. Entonces, ¿el análisis de quién? De los autores. De los De autores. los autores. Muy bien. El análisis de los autores. Ustedes ven cómo se van entrelazando. Y si yo no soy consciente de eso y me encuentro con todas esas palabras y no clarifico a qué parte del texto está haciendo referencia, ahí tengo problemas. ¿Está? Entonces, esta es la función que tienen los referentes contextuales. Está, por eso, tanta insistencia en que se familiaricen con los referentes contextuales. Muy bien, entonces, voy a borrar todo y continuamos trabajando. Ahora vamos a la última parte del texto y en esta última parte del texto tengo 2 types of workers and 6 observables. Voy a volver a buscar la parte para anotar información. Y bien, ¿qué significa to? El que tengo aquí, este referente que dijimos que puede ser, como ustedes ya van observando, el referente puede ser o una palabra, o una frase, e inclusive una oración completa. Bien, ahora estoy trabajando con el que dice aquí, con este referente contextual que dice 2 types of workers. ¿Qué significa esa frase? 2 types Dos of tipos de workers. trabajadores. 2 tipos de trabajadores. Entonces, recuerdan que yo les había dicho, normalmente yo tengo que volver en el texto a interpretar las oraciones anteriores de mi texto para recuperar la información. Como 2 tipos de trabajadores no fueron mencionados hasta aquí en el texto, ¿qué tengo yo la certeza? Que tengo que ir a buscar esa información. Más adelante. Adelante. El autor me está adelantando información y para poder entender esa información, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir más adelante. Entonces decir, a ver, ¿de qué 2 tipos de trabajadores me habla el autor? Entonces me dice, el modelo simplifica la distribución del salario por medio de 2 tipos de trabajadores, a los cuales yo etiqueto como calificados, y aquí ustedes deducen que tiene adelante el prefijo an, Y no calificados. Entonces, esos 2 tipos de trabajadores, ¿qué va a hacer referencia? A los trabajadores calificados y a los Y no calificados. Y aquí tienen un ejemplo de referencia que necesito ir hacia adelante del texto. No vuelvo en el texto, sino tengo que avanzar en el texto para recuperar esa información. Ahora vamos a la última, que está en la línea 51, que dice 6 observables. 6 observables. 6 observables. Y digo, 6 observables, ¿qué? Porque no me queda claro. En este caso, ustedes se van a dar cuenta que van a tener que volver en el texto y avanzar en el texto. Porque si me dice 6 observables, la primera pregunta que me viene a la cabeza es 6 observables, ¿qué? Entonces tengo que volver un poquitito. Entonces me dice, para identificar los parámetros del modelo, yo me baso en 6 observables. ¿En 6 observables qué? Parámetros. Parámetros Del modelo. No solamente parámetros, sino que tengo para identificar los parámetros del modelo. Entonces yo me baso en 6 observables. ¿Está bien? Y después digo, ¿cuáles son esos 6? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Avanzar en el texto. Y entonces me dice, el Producto Bruto Interno, ¿qué más? La inflación. La tasa de interés. La tasa de interés está, ¿qué más? La tasa de desempleo. La tasa de desempleo, ¿qué más? Salario calificados. El salario calificado, y voy a poner todo entre paréntesis. ¿Se acuerdan? Acuérdense que habíamos quedado eso. Pongo
entre paréntesis la parte la que hace referencia, o un solo paréntesis en este caso, ¿no es cierto? Y el último parámetro, el parámetro número 6, sería Salario el mínimo federal. salario mínimo federal. Porquería, ahí está. Bien, ¿estamos? Muy bien. Entonces, yo creo que aquí tienen un trabajo bien intenso y bien profundo con los referentes contextuales. Tienen un panorama general sobre cómo funcionamos con los referentes contextuales. Bien, la pregunta es ahora, ¿trabajaron con las oraciones arriba que tenían que marcar verdaderas o falsas y proporcionar el número de líneas en el que se basaban para determinar si eran verdaderas o falsas? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien, Sí, profe. perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con eso. Yo ya la clase pasada les había dicho. Yo les doy tarea, les aconsejo y les recalco, tienen que trabajar, tienen que practicar, si no, no van a llegar a buen puerto. Y también les adelanté que no me interesa si hay personas que no lo hicieron, y que solamente están esperando que se les dé las resoluciones, se les dé la resolución todo hecho, porque eso no van a llegar a ningún puerto, no es, ustedes se creerán que, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Después se van a dar cuenta que están muy errados, ¿está? Bien, comenzamos a trabajar. La consigna era, señala si las siguientes oraciones con información sobre este texto son verdaderas o falsas. Consigna el número de línea o líneas del texto sobre la o las que te basaste para tomar la decisión de elegir entre las dos opciones mencionadas. Entonces, la primera oración dice el salario mínimo legal de varias economías desarrolladas grandes se ubica entre el 30 y el 60% del salario medio. ¿Es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. ¿Y en qué número de líneas encontraron esa información? En la 4 y 5, profe. Muy bien, encontraron esa información entonces en las líneas 4 y 5. Fíjense, estoy con la mano, ahí les dice, el salario mínimo típicamente yace entre el 30 y el 60% del salario medio. Está muy bien. Un segundito. Bien, perdón. Sigamos. Voy ahora a la línea, a la otra pregunta, a la otra oración. Bien, vamos a la segunda. Les dice, pocos estudios en la literatura estudian el efecto sobre los valores de la firma o el consumo de los trabajadores con salario mínimo. ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Número de líneas en la que encontraron. En la que Entre se la 15 y la basaron. 18. Entre la 15 y la 18. Bien. Entre la 15 y la 18 les dice. Unos pocos estudios en la literatura estudian o analizan otros efectos del salario mínimo. Está, por ejemplo, el efecto sobre los valores de la firma, etc. Muy bien. Voy ahora a la oración número 3. La oración número 3 le decía, la literatura que se concentra sobre el efecto del salario mínimo en los adolescentes o los restaurantes provee mucha información sobre el efecto que el salario mínimo tiene sobre los agregados macroeconómicos. ¿Verdadera o falsa? Falsa, profe. Falsa. Número de líneas en las que se basaron para decir que esto es falso.
Entre las 10 y Entre las la 12. Entre las 10 y las 12. Ajá. Y otros me dijeron en la 20. ¿En la 20? Sí, profe, entre 20 y 22. Exacto, porque aquí está lo que dice. Está, debido a que la literatura se concentra sobre un segmento de la economía, los adolescentes y los restaurantes, ella, la literatura, transmite poca información, no mucha información, little información acerca del efecto que el salario mínimo tiene sobre los agregados macroeconómicos. Sigamos, vamos ahora a la oración 4. Vamos a la oración 4 en la que les dice, el salario mínimo afecta solo a los segmentos de la economía donde el número de trabajadores con salario mínimo es alto. ¿Verdadero o falsa? Falso. Falso. Número de líneas. 25 a 25 y a 27. Ajá, Bien, sí. 25 de la 25 a la 27. Bien, les dice, el salario mínimo no afecta solo a los segmentos de la economía, no afecta solamente a los segmentos de la economía donde el número de trabajadores con salario mínimo es alto. Bien, vamos ahora a la próxima oración. La próxima oración es esperen un segundito, la 5. Para evaluar el impacto macroeconómico del salario mínimo, los efectos de equilibrio general que el salario mínimo puede provocar deben ser tomados en cuenta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Número de líneas en que encuentran esa información. 27 a 29. 27 a 29. Allí les dice, vamos a ir aquí, que para evaluar correctamente el impacto macroeconómico del salario mínimo, uno tiene que tomar en cuenta los efectos de equilibrio general que el salario mínimo puede posiblemente inducir o provocar. Bien, continuamos. Vamos ahora a la próxima oración, que era la oración número 6, si no estoy equivocada, me dicen ustedes, es la 6. Sí, 6. Exactamente, 6. El autor del documento formalmente describe el comportamiento de agentes económicos tales como el empleo, el desempleo, la participación de la fuerza laboral y el esfuerzo. La pregunta es, ¿verdadera o falsa? Verdadero. Verdadero. Número de líneas donde encuentro esa información. De 43 a 45. De la 43 a la 45. Dice, yo modelo explícitamente las varias dimensiones del mercado laboral. Considero el empleo, el desempleo, la participación de la fuerza laboral y el esfuerzo. Bien, continúo. Ahora me voy a la oración 7, a donde les dice, vamos con la 7, donde les dice, el gobierno establece un salario mínimo para los trabajadores calificados. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque realmente lo dice que establece el salario mínimo para los trabajadores no calificados. Y finalmente, la 8 le dice, la inflación y la tasa de interés son dos de los parámetros observables para identificar los parámetros del modelo bayesiano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, y eso se acuerdan, ¿no es cierto?, que es lo que analizamos cuando trabajamos con el referente contextual 6 observables, ¿ok? 6 observables. Muy bien.
Dicho esto, vamos a pasar entonces ahora a la guía. La 3B la vamos a saltear porque después la van a trabajar ustedes y vamos a introducir un tema nuevo en la guía número 4. Está, si me esperan un segundito, solamente un segundito, y empezamos a trabajar en la guía número 4, perdón, con tema nuevo. Un segundito, por favor. Seguimos. Seguimos, chicos, perdón. Ahora les dice, vamos a introducir un tema nuevo, que será tema también después del parcial. Les pido que siempre que vayamos trabajando de esta manera, les vuelvo a recordar, vayan anotando, tomando notas de cada una de las cosas que se van diciendo, de las palabras que van apareciendo, y ahora fundamentalmente vamos a trabajar con los conectores lógicos. Entonces, vamos a charlar, habiliten los micrófonos y les dicen, observen las siguientes señales de tránsito. ¿Qué mensajes les está transmitiendo? En el caso de la primera señal de tránsito, ¿qué le dice? ¿Qué información les proporciona? Que no se puede sobrepasar al auto. Que en ese sector, perfecto, no se puede sobrepasar. Perfecto, muy bien. En ese sector no se puede sobrepasar. Perfecto. Vamos ahora al segundo. ¿Qué información les proporciona? ¿Qué información les proporciona el segundo, la segunda señal de tránsito? Que estén trabajando con máquinas. Que están trabajando con máquinas, entonces tengo que tener, ¿no es cierto?, precaución. Claro, una precaución, circular con precaución. Vamos a la tercera señal de tránsito. ¿Qué les está diciendo? Que no se puede estacionar o detenerse. Que no se puede estacionar, ¿no es cierto? El problema está que tenemos en Santiago, como les digo yo. Bien, y la siguiente señal de tránsito. Que circulan animales. Muy bien, circular con precaución, porque en la zona está, ¿no es cierto?, hay personas que circulan a caballo. Muy bien. Todo esto es para hacer una comparación entre lo que son las señales que ustedes encuentran cuando van en una ruta o que tienen en la ciudad, y que nos proporcionan información con respecto a cómo movernos, ¿no es cierto?, cómo circular. Ahora les dice, los conectores lógicos o conectivos se comparan con las señales en un camino. Nos indican qué vamos a encontrar en el texto a medida que leemos. Ahora observen los conectores lógicos resaltados en el siguiente párrafo. Vamos a mover esto para el otro lado para que no me moleste. Ahora observen entonces estos conectores lógicos resaltados en el siguiente párrafo. ¿Qué mensaje nos proporcionan con respecto a la información que encontraremos en el texto? Entonces, esto lo vamos a analizar juntos. Yo comienzo con el primer conector lógico, que es in order to. Está el primer conector lógico que voy a encontrar, que es el in order to. Esperen que los voy a señalar de otra manera para que me deje trabajar. Bien. Tenemos entonces aquí el conector lógico in order to. Ese conector lógico se reduce a una sola palabra y significa para. Está para. ¿Y qué me dice ese conector lógico?
que yo voy a encontrar el propósito por el cual una acción se lleva a cabo. ¿Está? Entonces, me dice, para comparar nuestros resultados con aquellos de la literatura existente, nosotros nos basamos en el artículo influyente por Secchetti y otros en el 2011. Entonces, ¿qué es lo que digo? Nosotros nos basamos en el en el artículo influyente por Secchetti y otros. ¿Con qué propósito? Para comparar nuestros resultados con aquellos de la literatura existente. Normalmente, ¿cómo trabajamos con los conectores lógicos? Les pedimos, ¿no es cierto?, que ustedes le decimos, bueno, en la línea tanto vas a encontrar el conector lógico in order to. ¿Qué significa? Significa para. ¿Qué tipo de relación establece? Una relación de propósito. ¿Y cuáles son las cláusulas relacionadas por ese conector lógico? Entonces yo voy a poner, nosotros nos basamos en el artículo influyente por Secchetti et al. Para comparar nuestros resultados con aquellos de la literatura existente. Luego voy en la segunda línea y encuentro el conector lógico also. Ustedes lo conocen como un adverbio, ¿no es cierto? Que significa también. Pero aquí lo vamos a ver también como conector lógico. Como significa también, obviamente, que la relación que va a establecer ese also entre las ideas del texto, que es la función principal de los conectores lógicos, establecer relaciones entre las ideas de un texto, la función, ¿no es cierto?, que cumple el also es, ¿no es cierto?, de adición, agrega información. Nuestro artículo está también estrechamente relacionado con el trabajo histórico de Reinhardt y Rogoff. Bien, entonces ahora continúo. Y me encuentro con el conector lógico however. ¿Qué significa however? Significa sin embargo, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de relación va a establecer el however? Un tipo de relación de contraste. ¿Está? Un segundito, por favor, que voy a... un segundito. Perdón, estábamos trabajando con el however. Dijimos que el however significa sin embargo. ¿Y qué me dice? ¿Qué señal, esta señal en el camino del texto, qué me va a decir? Que cada vez que yo lo vea al conector lógico however, lo que voy a encontrar son dos ideas opuestas, dos ideas que están contrastadas. ¿Está? Entonces, me dice que vengo, ¿no es cierto?, haciendo toda la elaboración que me dice que para comparar nuestros resultados con aquellos de la literatura existente, nos basamos en el artículo influyente por Secchetti y al. Nuestro artículo está también estrechamente relacionado con el trabajo histórico de Reinhardt y Rogoff. Nuestro ámbito o nuestro alcance, sin embargo, es más estrecho, es más acotado que aquel de estos artículos. Entonces, ahí están, ¿no es cierto?, las dos ideas contrastadas.
a pesar de que nuestro artículo está estrechamente relacionado con el trabajo histórico de Reinhardt y Rogoff, nuestro alcance o el alcance de nuestro trabajo es más acotado que el de estos artículos. Bien, entonces ustedes ven que ahí tienen dos ideas contrastadas. Está en el caso que se les pidiera en un práctico, en un parcial, cuáles son las cláusulas relacionadas por el artículo, por el conector, ustedes van a volcar esas dos oraciones que yo acabo de traducir porque son las dos ideas que están contrastadas. Continúo y me dice, en particular, nos concentramos sobre la deuda del gobierno. ¿Y qué pasa? Me encuentro con la palabra unlike, que es otro conector lógico, que significa a Diferente a. Muy bien, diferente a. Está diferente a o a diferencia de. Cualquiera de las dos maneras. Sí, cualquiera de las ¿no es dos. cierto? Cualquiera de las dos, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de relación me está estableciendo a diferencia de? ¿Qué está haciendo? También de contraste. Está de contraste también. Está, yo sé que ese, si yo veo que tengo unlike, otra vez voy a saber que tengo que ser capaz de encontrar dos ideas que están contrastadas. Están dos ideas contrastadas. ¿Queda claro? Entonces, y entonces aquí me dice, en particular, nosotros nos concentramos en la deuda del gobierno. A diferencia de Secheti et al. Y Reinhardt and Rogoff, nosotros no exploramos las interacciones complejas entre la deuda pública y la privada. Entonces, unlike, a diferencia de o diferente de, dos ideas contrastadas. Entonces, ¿cuáles son las ideas contrastadas? Que Secheti y otros, y Reinhardt y Rogoff, exploran las interacciones complejas entre la deuda pública y la privada, mientras que nosotros en este artículo nos concentramos en la deuda gubernamental. ¿Está? Entonces, cuando a ustedes les pidan a ver cuáles son las cláusulas relacionadas por el conector lógico tal, como en este caso, ustedes tienen que volcar, en el caso de un conector que sea de contraste, ustedes tienen que volcar las dos ideas que son opuestas. ¿Estamos? Bien, voy a borrar esto y Profe. continuamos. ¿Sí? ¿Puedes Dime. repetir qué relación establece in order to? In order to, para, de propósito. ¿Está? Entonces vos la puedes entender con esto, comenzando con lo siguiente. Dice, we build on the influential paper by Secheti et al. Nos basamos en el artículo influyente por parte de Secheti et al. ¿Con qué propósito? Para comparar nuestros resultados con aquellos de la literatura existente. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, bien, continuamos. Y ahí les dice, ya que trabajamos con ese párrafo, lo analizamos bien, les dice, para lograr comprender un texto, necesitamos conocer cómo se conectan las ideas que lo componen. Muchas veces nos ponemos a leer un texto y decimos, pero ¿qué es esto? No se entiende, no es coherente, le falta coherencia a esto. ¿Está por qué? Y normalmente es porque es un texto en el cual no se utilizaron los conectores lógicos de manera correcta. ¿Está? Entonces, cuando un texto tiene un buen uso de conectores lógicos, es muy fácil seguir el hilo lógico del autor, el hilo del pensamiento del autor. ¿Está? Entonces les dice que los autores usan con frecuencia anexos, es decir, los conectores lógicos, para señalar las conexiones entre las ideas de sus escritos. El conocer estas palabras nos ayudará a comprender cómo se relacionan las ideas en el texto.
Y también nos posibilitará hacer más predicciones acertadas a medida que leemos. Los conectores lógicos son palabras o frases que tienen la función de establecer relaciones entre palabras o frases, entre oraciones o aún entre párrafos. Hay distintos tipos de nexos. Entre ellos se encuentran los utilizados para adicionar ideas, oponer ideas, ejemplificar, expresar resultado o efecto. Entonces ahora va a ser tiempo que ustedes comiencen a trabajar y les dice, observa los siguientes párrafos. Subraya en el párrafo 1, vamos a ir párrafo por párrafo trabajando y analizando. Pero primero les voy a dejar tiempo a ustedes para que procesen. Dice, observa los siguientes párrafos. Subraya los conectores lógicos que logres identificar. Expresa qué tipo de relación entre las ideas de los mismos esperas encontrar y proporciona las ideas conectadas por los mismos. Entonces yo, por ser el primer párrafo con el que van a trabajar, ¿no es cierto?, solos, voy a proceder a marcarles los conectores. ¿Está? El primer conector es el, ¡ay Dios!, el however. Luego tienen el therefore. Luego tienen el also. Entonces, el however que ustedes saben que significa sin embargo. El therefore que significa por lo tanto. El also que significa también. Y tienen uno que no es muy común, que es albeit, que significa aunque. Si yo fuera a ustedes, estaría con mi papelito, mi libretita, anotando todos los significados e inclusive todo lo que se dice en clase porque es de suma utilidad. Hay una lista de conectores lógicos larguísima que tiene como 8 hojas, pero que no tienen sentido. Ustedes tienen que tratar de trabajar con los conectores lógicos que aparecen con mucha frecuencia en los textos y que son los conectores lógicos que les vamos a pedir en las evaluaciones. ¿Está? Entonces, manos a la obra. Decir, yo lo único que hice ahora es marcarles cuáles son los conectores, decirles qué significado tienen y ahora ustedes determinan cuáles son las funciones, la función que cumplen, ¿está? Y cuáles son las ideas, ¿no es cierto? ¿Qué función más que función es qué tipo de relación establece? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Que el however es sin embargo. Y ya vimos, ¿no es cierto? Que ese however establece una relación de contraste. ¿Está? Pero obviamente como estos son párrafos sacados de textos más largos, quizás en el caso del however solamente encuentren una de las ideas. ¿Está? Bueno, 5 minutos y trabajamos. ¿Estamos? Manos a la obra. Profe, ¿Sí escuchó? clarito qué significaba el último conector. Aunque. Aunque. Bien, gracias. De nada.
Bien, listo. A ver, ¿quién puede decir con respecto al however? ¿Qué pasa con el however? ¿Qué significa, no es cierto? Sin embargo, establece una relación de contraste, pero ¿qué pasó aquí en este caso? Que como es un párrafo sacado de un texto más largo, nos está faltando, ¿no es cierto?, la otra idea con la cual contrastarla. ¿Está? Entonces, ¿qué dice en esa parte? A ver, ¿quién puede hablar de qué dice este texto? En la parte, en los, digamos, cuando habla de las cláusulas relacionadas por el however. A ver, alguien que lo diga. Sin embargo, ¿qué dice? Sin embargo, nadie va a hablar. Nadie va a hablar. ¿Qué me dice? Sin embargo, y ¿Quiere la ¿quién traducción, habla? profe? ¿O qué? Exacto. Veo que hay 88 participantes cuando son 190 los inscritos en la asignatura, que más lo veo con los porcentajes de asistencia. Bueno, no va a ser mi problema. Después no voy a tolerar lamentos, díganle a sus compañeros. Bien, ¿qué dice aquí? A ver, ¿quién puede hacer la traducción? Sin embargo, ¿qué le dice? En nuestra pequeña prueba, Muestra, muestra de sample. 17 países o Ujú. ciudades, Países. usando y eso non-overlapping, no O sé qué sea, será. el uso de, ahí tengo una frase nominal larga, dice, non-overlapping growth spells, es decir, spells son periodos de qué? De crecimiento. De crecimiento non-overlapping, que no se superponen. ¿Está? El uso, entonces, sin embargo, en nuestra muestra pequeña de 17 países, el uso de periodos de crecimiento que no se superponen, would have, ¿cómo voy a traducir? Podría tener. Más que podría Profe, tener, ¿qué voy a tendría. decir? Tendría. Tendría, muy bien. ¿Tendría qué? Costo largo. Un costo en términos largo de- en Le términos voy a dar un costo largo. ¿Large qué es? Es un falso cognado. Tendría un gran costo. Un costo sería. ¿Está? Claro, no, acuérdense que el large es un falso cognado que parece decir largo, pero en realidad es grande. Un costo grande, ¿en qué? en En términos de la de la en términos de eficiencia eficiencia de nuestras de nuestras estimaciones. estimaciones. nuestras estimaciones. Bien, entonces, esto está contrastado con algo que se dijo antes, ¿está? Entonces, aquí, por eso solamente podemos volcar esa información, porque evidentemente se está contrastando con algo dicho en algún otro párrafo o en otra oración. Ahora les dice, therefore. Dijimos que therefore significa por lo tanto. Bien, y establece una relación de qué? ¿De contraste? No. Si, a ver, si yo les digo, como los alumnos, bueno, ¿cómo? ¿De efectos, resultados Causa, o de consecuencias? bien, efecto, muy bien. Causa, efecto, razón, resultado, muy bien. ¿Qué pasa? Lo anterior es la razón, ¿no es cierto? Es la causa. ¿Qué cosa? Que nosotros en nuestra muestra pequeña de 7 países, el uso El uso de periodos de crecimiento. el hecho de periodos de crecimiento que no se superponen tendría
un costo grande en términos de eficiencia de nuestras estimaciones. Esa es la causa. Como consecuencia, o el efecto, por lo tanto, como aquellos periodos de crecimiento que no se superponen tendrían un costo grande en términos de eficiencia de nuestras estimaciones, por lo tanto, como resultado, como efecto, usamos periodos de crecimiento que se superponen y correctos para el hecho que esta opción impone una estructura promedio móvil sobre el término encroach. ¿Está? Ahí sería cuando les pide cuáles son las dos cláusulas relacionadas por el conector lógico de ARFOR, que da, ¿no es cierto?, que establece la relación de causa-efecto, razón-resultado. La oración anterior era la causa, ¿está? Y lo que le sigue, lo que acabo de leerles, es el resultado o es el efecto. ¿Está? Ahora, seguimos analizando. Luego tenemos el also, que dijimos que significa también. ¿Qué hacemos? Agregamos información. ¿Está? Entonces, ¿qué dice? Si me dice, bueno, ¿cuáles son las cláusulas relacionadas por el conector lógico also, que significa también? Tendría que volcar todo lo expresado hasta ahora más esta oración. Nosotros también experimentamos con los periodos de crecimiento que no se superponen y encontramos resultados que son consistentes con los de nuestra especificación de referencia, aunque mucho más débiles. El albeit significa aunque, contraste, los resultados son consistentes, pero mucho más débiles. ¿Está? Entonces, aunque más débiles. ¿Ven cómo se van relacionando las ideas a través de los conectores lógicos? Vamos a ir entonces a trabajar ahora con el siguiente paso. Y quiero que trabajen un Profe, poquito ¿el más albeit qué solos relación también. establece? Contraste, porque ¿qué te Contraste. dice? Bien. Significa aunque. Entonces, Aunque. los resultados son consistentes. Los resultados que encuentran son consistentes, aunque más débiles. Entonces, tienen contrastado resultados consistentes, pero con resultados débiles. ¿Está? Bien. Ahora sigo. En el siguiente párrafo, yo les voy a marcar los conectores y les voy a decir qué significan y ustedes tienen que hacer el trabajo que yo estaba haciendo, que hicimos aquí. Tienen el conector lógico even though, que significa aun cuando está o cuando. El conector lógico like, que significa como. Y El conector lógico, ¿cómo? a pesar no se lo puede traducir. El even though. Sí. Puede ser, pero más que nada es aun cuando sucede esto, sucede lo otro, está, pero a pesar de ese, despite or in spite of, está. Y luego tienen in fact, otro conector lógico que significa en realidad, está en realidad. Y voy un poquitito más y creo que este tiene ya en realidad y nada más. Lo encuentran en ese párrafo que encuentran esos conectores. Entonces, digan, los vuelvo a poner en su lugar. Allí un poquitito los voy a subir. Digan, oh Dios, ¿qué tipo de relación ustedes esperan encontrar? ¿Y cuáles son las cláusulas o las ideas
relacionadas por esos conectores. ¿Estamos? Manos a la obra. Les doy unos 5 minutitos para que trabajen. Ya completaron todos los... Entonces cierro. Si no me contestan, voy directamente Sí, profe. al formulario. Bien, perfecto. Bien, vamos a trabajar. Entonces, en la primera parte tienen, ¿no es cierto?, el que les dice even though, entonces, aun cuando. Bien, ¿qué tipo? Me río por la cantidad de gente que mandó el formulario y la cantidad de gente presente. Bien. Qué bárbaro. Bien. Luego, no, cuando se vengan a quejar que no aprobaron ciertas personas, ni se tomen el trabajo, díganle, de venir a decirme, a rogarme por qué no aprobaron y demás, porque no asisten, no hacen nada. Bien, sigamos. No voy a renegar más, ya estamos con esto y vamos a trabajar con el texto. ¿Sí? ¿Por dónde Bien. envío el formulario? Porque yo no llené. Por el chat lo envié. Ay, ¿Quién me está hablando? Lo acabo no me de viene. hacer el formulario. A ver. Porque yo entré 10 y Mira, 12 y decía. te lo vuelvo
¿Me lo puede volver a enviar, por Por favor? favor, sí, te lo envío y así después avísame cuando ya lo hayas enviado, lo hayas llenado y enviado para que yo lo vuelva a cerrar. ¿Está? Bueno, ya lo Bueno, envié, profe. Espera. bien, perfecto. Vamos a ver entonces. El even though dijimos que significa aun cuando, que establece una relación, ¿no es cierto?, de contraste. Bien, ¿cuáles serían, ¿no es cierto?, las ideas relacionadas por ese conector? A ver, alguien, un voluntario que quiera dar esta información. A ver, aun cuando our specification, ¿qué voy a decir? Aun cuando nuestra Nuestras especificación, especificaciones ajá, continúen. Includes lag GDP, incluye, aun cuando nuestra especificación incluye un GDP, es un Producto Bruto Interno, lag, retrasado, la diferencia, fíjense que dice ahora, the common use difference, la diferencia comúnmente usada y el sistema de, y los estimadores del GMM del sistema no bien adaptados para una muestra como la nuestra, con un número relativamente pequeño de unidades de sección, de cross-sectional, que no me sale ahora de corte transversal. Bien, entonces, allí, ¿cuáles son los conceptos o las ideas contrastadas? Es que nuestra especificación incluye un Producto Bruto Interno retrasado. Pero a pesar, y lo otro es que la diferencia comúnmente usada y los estimadores de GMM del sistema no están bien adaptados para una muestra como la nuestra, con un número pequeño de unidades de corte transversal. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? Está contrastando dos ideas. En el caso del like, que ustedes muchas veces lo ven, ¿no es cierto?, como un verbo con el significado de gustar, aquí está utilizado como un conector. Cada vez que el like esté utilizado como un conector, obviamente su significado cambia y es como. Y establece una relación de comparación. Entonces dice en una muestra como la nuestra. ¿Está bien? Ahora, in fact significa en realidad, de hecho. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la relación que está estableciendo entre las ideas del texto? ¿Cuál es la relación que está estableciendo entre las ideas del texto? ¿Qué les parece a ustedes? Si yo digo de lo anterior, ¿no es cierto? Fíjense que digo, aun cuando nuestra especificación incluye un Producto Bruto Interno retrasado, la diferencia comúnmente utilizada y los estimadores GM del sistema no están bien adaptados para una muestra como la nuestra, con un número relativamente pequeño de unidades de corte transversal. En realidad, nosotros experimentamos con la diferencia y lo demás. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de relación, establece in fact, de hecho, en realidad? Explicación. De Énfasis. énfasis, porque dice, en realidad, ¿y saben qué otro elemento les ayuda a ustedes a descubrir, ¿no es cierto?, que in fact es de énfasis también? Tienen a ver si le puedo subrayar.
A ver si me permite. Ahora sí. Tienen aquí esta frase verbal. Did experiment. Normalmente el did como auxiliar lo van a ver únicamente en la forma negativa y en la forma interrogativa. Pero cuando ustedes lo ven, en forma afirmativa, acompañando un verbo en forma afirmativa, lo que hace ese did no tiene traducción, seca el verbo que acompaña, lo voy a traducir en pasado, pero agrega la información de que estoy haciendo énfasis en algo. Entonces, en realidad, nosotros experimentamos con la diferencia y tal de cosas, ¿está? Entonces, y si yo tengo que poner, ¿no es cierto? Ahora, tengo que poner cuáles son las cláusulas relacionadas por ese conector. In fact, voy a decir, ¿no es cierto? Ahora voy a decir que es, en realidad, lo anterior está enfatizando lo que se dijo anteriormente, tendría que volcar la oración anterior y lo que sigue. En realidad, nosotros experimentamos realmente con la diferencia y los estimadores GMM del sistema, y encontramos las pruebas de especificación, y encontramos que las pruebas de especificación siempre rechazan la validez de nuestro modelo punto 11. ¿Está? Bien. Vamos a seguir ahora un poquitito más, trabajando con los conectores. Y ahora tenemos, en este caso, Profe, tenemos... disculpe. ¿Sí? El formulario me sale cerrado, lo quiero llenar, pero ya no acepto respuestas. Pero es alguien que me dijo que no sé, que ya no podía ingresar. Ay, Dios, que me había dicho que era una sola persona que me había dicho recién que Sí, no yo. había visto el formulario. Y resulta que me Sí, yo apareció era. un 123, me apareció ahora de nuevo. Y entonces vos sería la 124. Hay alguien que aprovechó y se inscribió ahí nomás. Ya te lo habilito otra vez. Yo no puedo llenar, profe, es que yo no he sido. Bueno, vamos a ver. No, ya sé que no sos vos. Es alguien que no se había inscrito o alguien que entró a último momento. Ahí te lo habilito. Bueno, La próxima clase, y les comunico ya con anticipación, pasada una hora de clase, y voy a ser muy flexible con una hora, yo cierro los formularios de asistencia. ¿Está? Así que ya les digo, les vayan comunicando a sus compañeros eso. Una hora, mucha flexibilidad, una hora y cierro el correspondiente formulario. Bien, avísame cuando esté, así ya lo cierro, porque si no se van a seguir agregando. Bien, en la oración 3, ya lo recibiste, me lo mandaste. Y ya aprovechó sí, aprovechá Gaviota, que como esta no hay otra, otro más se escribió. Ahora sí, se acabó. Listo. gracias. No de nada. Continúa. Muy desgastante realmente cuando se manejan de esa manera los chicos. Bueno, ¿qué va a hacer? Seguimos. Ahora, en el siguiente párrafo tenemos, está el conector lógico BAT. ¿Qué significa BAT? ¿Qué Pero, significa BAT? Pero, Pero, bien. Si dice pero, ¿qué tipo de relación voy a especificar? ¿Qué tipo de relación establece entre las ideas de esta pequeña oración? ¿Qué tipo de relación Contraste. establece? Negación, Contraste. profe, ¿o no? Ahí está. ¿Cómo? Establece una relación de contraste. Siempre que yo encuentre el bad, voy a estar contrastando, voy a encontrar dos ideas opuestas. A ver, ¿alguien puede traducir esa oración?
¿Puede alguien traducir? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Pero Sus esta deuda, resultados. A ver, pero desde el principio, aquí tengo las dos ideas contrastadas. Ustedes tienen que ser capaces de determinar cuáles son esas dos ideas que son opuestas. ¿Y qué me dice aquí? Sus resultados sugieren que la deuda tiene un Un efecto efecto negativo. negativo en el crecimiento en países Países. con niveles bajos de democracia. Pero Pero esa deuda no tiene no efecto tiene efecto en en el crecimiento crecimiento en los países democráticos. países en democracia. Bien, entonces tengo dos ideas opuestas. Una idea es que los resultados sugieren que la deuda tiene un efecto negativo en el crecimiento en países con bajos niveles de democracia. Pero ¿qué sucede en los países democráticos? La deuda no tiene ningún efecto en el crecimiento. ¿Está? Entonces ahí tienen las dos ideas contrastadas. ¿Queda claro? Bien, entonces ahora sigamos y yo les voy a marcar y ya se los voy a marcar como que tengan como homework, se los voy a marcar. Como, ¿se acuerdan, no es cierto, que homework significa tarea para el hogar? Trabajar con. Aquí tienen el conector lógico despite. Yo les voy a marcar, les voy a decir qué significa y ustedes van a marcar, van a establecer qué tipo de relación establece y cuáles son las ideas relacionadas por ese conector. Obviamente que eso es igual a traducir las ideas conectadas por estos conectores lógicos. Despite significa a pesar de. Está a pesar de. Ustedes ya se van dando cuenta, ¿no es cierto? Más o menos de cuál es el tipo de relación que establece. Luego tengo en la línea siguiente, because of. Debido a. Está debido a. Luego tienen en la, a ver, línea siguiente, tienen el conector lógico so, que significa por eso, está por eso. Luego tienen el conector lógico hence. Tienen el conector lógico hence que ahora se lo marco, que significa también por lo tanto, de ahí, está, por ende, está. El hence significa por lo tanto, de ahí, por ende, está. Y luego tienen el conector lógico consequently, como la palabra misma lo dice, que me dice consecuentemente, y ustedes van a establecer, ¿no es cierto?, qué tipo de relación establece, valga la redundancia, entre las ideas del texto y van a decir cuáles son esas ideas. Y no se olvide que tienen que traducirlo, traducir las ideas relacionadas por cada uno de estos conectores. ¿Estamos de acuerdo? Bien, voy a borrar esto y seguimos. Voy a pasar de lugar esto para ahora para el otro lado y vamos para aquí. Aquí se termina con lo de la guía número 4. Y quiero que vuelvan después a la guía 3B. ¿La están viendo la guía 3B o no? profe. Quiero que Sí, profe. bien, en la guía, no sería en la 3B, perdón. Tengo que ir al texto de la guía 3B, también lo encuentro en la 3A, que es allí donde quiero ir. Ustedes van a ver que en el texto de la 3A está, en la parte que dice introducción, tienen
resaltado, perdón, tienen resaltado en otro color, por ejemplo, aquí, esperen, les voy a marcar. Ay, Dios, para ser más rápido, tienen marcado aquí, either, or, que es un referente, es un conector lógico, que significa ya sea o es, ya sea algo en el medio o. Ustedes determinan qué tipo de relación establece ese conector either or. Luego vamos más abajo, tienen el for example, por ejemplo, el or. Determinan qué relación establecen y cuáles son las ideas relacionadas por dichos conectores. El because, el for instance, el only, el as well, todo lo que tienen resaltado en celeste son todos conectores. Y ustedes dicen qué tipo de relación establecen y cuáles son las ideas contrastadas. Está bien. Las ideas contrastadas, las ideas relacionadas, ¿no es cierto? Por el texto está. Obviamente van a tener que traducir así de la misma manera que nosotros estuvimos trabajando hasta ahora. Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, damos por terminada la clase del día de hoy. Y ya les estaré marcando después, confirmándoles fecha de examen, ¿no es cierto? Para el próximo práctico. ¿Estamos? Muy bien. Que tengan un muy buen día.